La tierra bajo el sol de Jalisco era un horno. El polvo se levantaba en espirales dorados con cada paso cansado de don Alejandro, el ex-charro. Sus botas, antiguamente finas, ahora estaban cubiertas del barro seco de la derrota. A sus espaldas quedaba, no una casa, sino el fantasma de lo que fue la hacienda La Esperanza. Ahora, solo ruinas silenciosas que gemían con el viento. Sus ojos, del color de un cielo nublado, miraban sin ver el paisaje que una vez fue su reino. Todo se había esfumado en una sola tarde, en la sala de aquel banco con paredes frías. Una trampa de papeles con letras pequeñas y promesas falsas. Don Ignacio Sandoval, su propio primo, le había tendido la mano para ayudarlo con un préstamo, y con la misma mano, le había clavado un puñal por la espalda. La hipoteca era una soga al cuello, y el plazo había vencido. En 30 días, si no reunía una cantidad imposible, el banco se quedaría con la tierra que su familia había cuidado por 5 generaciones. La humillación ardía más que el sol. Recordaba la sonrisa condescendiente de Ignacio, ofreciéndole una miseria por la tierra, para que no te vayas con las manos vacías, primo. Alejandro había escupido al suelo frente a sus lustrosos zapatos. Prefería la ruina total a vender su honor por unas monedas. Caminó hacia el único ser que le quedaba. Relámpago, un caballo alazán con el lomo marcado por cicatrices viejas, y los ojos que guardaban la sabiduría de 15 años de galopes juntos. Estaba en el pequeño corral de emergencia, un espacio triste comparado con los vastos pastizales que alguna vez recorrieron. Relámpago resopló suavemente, acercando su hocico a la mano callosa de Alejandro. «Solo nos tenemos a nosotros, viejo amigo», susurró el hombre, enterrando su rostro en la crin del animal. El caballo pareció entender cada palabra, cada suspiro de desesperanza. Esa noche, mientras Alejandro intentaba dormir en el jacal que ahora era su hogar, el viento trajo un sonido. No era el ulular de los búhos, ni el crujir de la madera. Era un rumor lejano, el eco de unas risas burlonas que venían de la cantina del pueblo. Sabía que sería el hazmerreír de todos. El gran charro Alejandro, dirían, que terminó más seco que un hueso al sol. La vergüenza era un peso físico sobre su pecho. Al amanecer, decidió que no se rendiría. Buscaría trabajo, cualquier cosa. Pero a sus 55 años, con el cuerpo marcado por caídas de toros y jornadas bajo el sol, ¿quién contrataría a un ex-charro? Se dirigió al pueblo, a la plaza principal, sintiendo las miradas como agujas. La gente bajaba la vista, o murmuraba cuando él pasaba. Hasta el perro de la cantina, el cantarito, le ladró con desdén. Fue entonces cuando vio a Ignacio salir de su camioneta nueva, con su traje de charro de plata, y su sombrero, que costaba más de lo que Alejandro podría ganar en un año. Sus miradas se cruzaron. Ignacio sonrió, una sonrisa larga y afilada como un cuchillo. Alejandro apretó los puños, sintiendo el sabor amargo de la ira en la boca. Esa noche, de regreso en su jacal, Relámpago estaba inquieto. Pateaba el suelo del establo, resoplaba con fuerza, miraba fijamente hacia la oscuridad, hacia las ruinas de la hacienda principal. «Tranquilo, muchacho», dijo Alejandro, acariciando su lomo. «Solo es el viento». Pero el caballo no se calmaba. Se resistía a entrar a su propio establo, como si algo en su interior lo aterrorizara. Finalmente, Alejandro encendió una lámpara de gas y entró. El lugar olía a heno seco y madera vieja. No había nada fuera de lo común. O eso creyó. Mientras revisaba el pesebre, su pie golpeó algo sólido bajo la paja. Algo que no era madera ni piedra. Algo metálico. Se agachó, movió el heno con cuidado, y sus dedos tocaron la fría superficie de un objeto enterrado. No era una herramienta suya. Con el corazón comenzando a latir con fuerza, cavó un poco más. Era una caja. Una caja de metal, oxidada, y con un candado antiguo, pero sólida. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién la había escondido? Relámpago, desde la entrada, resopló una vez más, una nube de vapor en el aire frío de la noche. Sus ojos parecían decir, por fin. Alejandro tomó la caja. Era pesada. El misterio de su contenido palpitaba en sus manos. Con un gruñido, usando una vieja llave que encontró en su bolsillo, logró forzar el candado oxidado.
La tapa cedió con un chirrido fantasmal. Y lo que vio dentro le heló la sangre. No eran monedas de oro, ni joyas. Era algo que no entendía, algo que no cuadraba. Eran papeles. Papeles viejos, amarillentos. Y en la parte superior, una fotografía. Una foto de su propio abuelo, don Alfonso, junto a un hombre que Alejandro no reconocía, pero que llevaba un traje elegante. Y detrás de ellos, un plano detallado de la hacienda La Esperanza, con una zona marcada en rojo en un lugar que Alejandro conocía bien, el viejo pozo seco, cerca del establo. Pero eso no era todo. Lo que más lo perturbó fue un documento legal, con un sello oficial. Era un testamento. Un testamento que él nunca había visto. Y que llevaba la firma de su abuelo. El título del documento decía, Última voluntad y testamento de don Alfonso Morales. Y en la primera línea, una frase lo dejó sin aliento. Yo, don Alfonso Morales, en pleno uso de mis facultades, declaro que la totalidad de la hacienda La Esperanza, incluyendo todos sus terrenos, aguas y pertenencias, es y será siempre propiedad de mi único y legítimo heredero. El nombre que seguía no era el de su padre. Era otro. Un nombre que sonaba como un trueno en la quietud de la noche. Alejandro retrocedió, con la caja temblando en sus manos. ¿Qué significaba esto? Si este documento era real, ¿entonces él no era el legítimo dueño? ¿Toda su vida había sido una mentira? ¿Y por qué Relámpago lo había guiado hasta esto? El caballo, desde la puerta, emitió un relincho suave, casi un susurro. La noche suddenly se sintió enorme, llena de secretos y peligros. Alejandro miró hacia las sombras, preguntándose si alguien más sabía de la existencia de esta caja. Y si era así, ¿qué estarían dispuestos a hacer para recuperarla? La lámpara de gas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe del jacal. Alejandro estaba sentado en una silla desvencijada, con los papeles de la caja de metal esparcidos sobre la mesa de pino. El aire olía a polvo, cera y misterio. Sus manos, callosas y fuertes, temblaban ligeramente al sostener el testamento. Lo leyó una y otra vez, cada palabra grabándose a fuego en su mente. Propiedad de mi único y legítimo heredero, Sebastián Vallejo. Sebastián Vallejo. Ese nombre le sonaba vagamente, un eco de su infancia. Un hombre que visitaba a su abuelo, un abogado de la ciudad, con modales suaves y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Según este documento, fechado apenas un mes antes de la muerte de su abuelo, ese hombre era el verdadero dueño de La Esperanza. No su padre. No él. Todo era suyo. Un nudo de confusión y rabia se apretaba en su garganta. ¿Por qué su abuelo habría hecho eso? Su padre había trabajado la tierra con devoción hasta el día de su muerte. Él, Alejandro, había dado su vida, su sudor, su alma por ese pedazo de México. ¿Era todo una farsa? Entonces, su mirada cayó sobre otro documento, una carta escrita con la letra elegante y firme de su abuelo. Querido Alejandro, decía. Si estás leyendo esto, es porque finalmente has encontrado la verdad, o porque el destino te ha guiado hasta ella. Perdóname por el secreto. No fue mi intención desheredar a tu padre, ni a ti. Sebastián Vallejo no es mi heredero. Es el nombre de un amigo, un testaferro, una pantalla. Hice este testamento falso para proteger la esperanza de tu primo, Ignacio. Alejandro contuvo la respiración. Las palabras de su abuelo, desde más allá de la tumba, le hablaban directamente. Ignacio siempre tuvo ambición, una ambición oscura. Su padre, mi hermano, siempre codició estas tierras. Cuando me enfermé, supe que Ignacio intentaría algo. Este testamento falso era un señuelo. El verdadero, el que te deja todo a ti, está escondido en un lugar que solo el corazón más puro puede encontrar. Confía en Relámpago. Él sabe. Él siempre supo. La carta terminaba ahí. Alejandro miró a Relámpago, que descansaba cerca, observándolo con una calma que contrastaba con el torbellino en la mente del hombre. Tú sabías, murmuró Alejandro. El caballo bajó y levantó la cabeza, como asintiendo. Pero una pregunta crucial surgió. ¿Dónde estaba el testamento verdadero? Confía en Relámpago. Él sabe. Al amanecer,
Alejandro decidió seguir el instinto de su compañero. Salió al corral y observó al caballo. Relámpago estaba inquieto, mirando fijamente hacia el poniente, hacia el viejo pozo seco que aparecía en el plano de la foto. Alejandro caminó hacia allí. El pozo era una estructura de piedra cubierta de maleza, inútil desde hacía décadas. Se asomó. Solo oscuridad y un olor a tierra húmeda. «¿Aquí abajo, muchacho?» Relámpago se acercó y resopló hacia la apertura, pateando el suelo con impaciencia. Alejandro buscó una cuerda y una linterna. Atendús a un extremo a un árbol robusto. Descendió lentamente al interior del pozo. No era muy profundo, unos 7 metros. El fondo estaba lleno de hojas podridas y tierra. Con la linterna, iluminó las paredes de piedra. Nada. Golpeó las piedras, buscando un hueco, una falsedad. Nada. La decepción comenzó a apoderarse de él. Quizás era solo una loca esperanza. Pero entonces, relámpago, arriba, relinchó con fuerza, una llamada clara y urgente. Alejandro alzó la linterna. En una grieta alta, casi en la boca del pozo pero en el lado interior, algo brilló débilmente. Una piedra parecía estar suelta. Con esfuerzo, estirándose, logró sacarla. Detrás, había un hueco. Y dentro del hueco, un tubo de metal, sellado con cera. Su corazón galopó. Lo tomó y trepó de vuelta a la superficie. Allí, sentado en la tierra, abrió el tubo. Dentro, protegido del tiempo, estaba otro documento. El testamento verdadero. Firmado, sellado y registrado legalmente. En él, don Alfonso Morales legaba la hacienda La Esperanza en su totalidad a su hijo, y luego a su nieto, Alejandro. No había duda. No había ambigüedad. Alejandro tenía en sus manos la prueba de su legítima propiedad. Una oleada de alivio y triunfo lo inundó. «Lo tenemos, relámpago, lo tenemos», gritó hacia el cielo, con lágrimas en los ojos. El caballo se acercó y frotó su cabeza contra el hombro de Alejandro, relinchando suavemente. Pero la euforia duró poco. Un ruido lo alertó. El crujido de una rama seca. Alzó la vista rápidamente. A lo lejos, entre los árboles, vio una figura. Una figura que se movía con sigilo, observando. No pudo distinguir el rostro, pero la silueta le resultó familiar. Era alta, delgada. Y luego, la figura desapareció entre la maleza. Alejandro se puso de pie de un salto, guardando el testamento en su camisa, pegado al pecho. Alguien los había visto. Alguien sabía. El peligro, que hasta ahora era una amenaza lejana y legal, se había vuelto tangible y cercano. Miró a Relámpago. Los ojos del caballo estaban alerta, sus orejas erectas, apuntando hacia donde la figura había desaparecido. Ya no se trataba solo de papeles y fechas. Se trataba de su vida. El cazador se había convertido en presa, y la verdad que acababa de encontrar podría ser la causa de su perdición. La paz de la mañana se había roto. La figura entre los árboles era una sombra pegajosa en la mente de Alejandro. ¿Quién era? ¿Un espía de Ignacio? ¿Alguien más involucrado en esta red de mentiras? Guardó el testamento verdadero en un lugar aún más seguro, dentro de una grieta en la base del altar de la Virgen de Guadalupe que tenía en su jacal. Luego, escondió la caja de metal vacía bajo unas tablas sueltas del piso. No podía confiar en nadie. Relámpago estaba nervioso, olfateando el aire, percibiendo la tensión de su amo. Decidido a tomar una acción ofensiva, Alejandro ensilló a Relámpago. No iría al pueblo a mendigar trabajo. Iría a la ciudad, a la capital del estado, a encontrar un abogado. Un abogado honesto, si es que aún existía alguno. Tenía que presentar el testamento verdadero ante un juez antes de que Ignacio consumara su robo con el banco. El camino a la ciudad era largo. Galoparon por veredas polvorientas, pasando por pequeños pueblos dormidos donde las miradas curiosas seguían al excharro y su magnífico caballo. Alejandro se sentía expuesto, como un ciervo en un campo abierto. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada ruido, un presagio. Relámpago, fiel y fuerte, mantenía un trote constante,
pero sus orejas no dejaban de moverse, escaneando el entorno constantemente. A medio camino, decidieron descansar junto a un arroyo. Mientras Relámpago bebía, Alejandro sacó un poco de pan duro de su morral. Fue entonces cuando lo vio. Una camioneta negra, polvorienta, estacionada a lo lejos, en un mirador sobre el camino. La misma camioneta que había visto frente a la casa de Ignacio alguna vez. El corazón le dio un vuelco. No era coincidencia. Lo estaban siguiendo. Se apresuró a montar de nuevo. «Vámonos, Relámpago, rápido». El caballo entendió la urgencia en su voz. Emprendieron el galope, dejando atrás el arroyo. La camioneta también se puso en movimiento, siguiéndolos a distancia, como un buitre esperando su oportunidad. Alejandro conocía el terreno mejor que anyone. Tomó un desvío, un sendero antiguo que serpenteaba a través de un monte espeso. Las ramas golpeaban su cuerpo, pero era su única ventaja. La camioneta no podría seguirlos allí. Galoparon durante lo que pareció una eternidad, el sonido del motor persiguiéndolos como un zumbido siniestro. Finalmente, el sendero los llevó a una salida diferente, más cerca de la ciudad. Miró hacia atrás. La camioneta no estaba. Creía haberlos perdido. Respiro aliviado. Pero su alivio fue prematuro. Al llegar a las afueras de la ciudad, en una curva cerrada del camino, la camioneta negra apareció de repente, bloqueando el paso. Habían dado un rodeo y los estaban esperando. Dos hombres bajaron del vehículo. Eran tipos duros, con rostros curtidos y miradas vacías. No eran de por aquí. «Don Alejandro Morales», dijo uno, con una voz rasposa. «Nuestro jefe quiere hablar con usted. Tiene una oferta que no puede rechazar». Alejandro se irguió en la silla de montar. «Dile a Ignacio que puede guardarse su oferta». El otro hombre sonrió, mostrando unos dientes amarillos. «No es el señor Sandoval. Es otro interesado. Alguien a quien no le gusta que revuelvan el pasado». Antes de que Alejandro pudiera responder, Relámpago, que había estado quieto y tenso, reaccionó. Uno de los hombres se acercó con intención de agarrar las riendas. En ese instante, el caballo se encabritó con una fuerza sorprendente, lanzando una potente cos con sus patas delanteras. El hombre logró esquivarla por poco, cayendo al suelo con un juramento. El otro sacó una pistola. «No se mueva, viejo». Alejandro, actuando por instinto, gritó. «Relámpago, ya». Y clavó sus espuelas. El caballo salió disparado como un rayo, esquivando la camioneta y galopando cuesta abajo hacia el tráfico de la ciudad. Se oyeron un par de disparos, pero fallaron. Entraron en la vorágine de la ciudad, perdiéndose entre los coches y la gente. Alejandro, con el corazón en la boca, guió a Relámpago por callejones laterales hasta encontrar una pequeña caballeriza cerca de la plaza de toros. Pagó al establero para que cuidara de Relámpago, dándole agua y avena. «Ha sido muy valiente, amigo», le susurró al oído el caballo, que sudaba y resoplaba, pero su mirada seguía siendo firme. Alejandro sabía que ya no podía volver a su jacal. Esos hombres sabían quién era y lo que buscaba. Y lo más aterrador, habían dicho que no trabajaban para Ignacio. Entonces, ¿quién era ese otro interesado? ¿Qué otro secreto se escondía en la historia de la esperanza? El testamento en su pecho parecía arder, un objeto maldito que atraía peligro. Había encontrado la verdad, pero esa verdad lo había puesto en la mira de enemigos que ni siquiera conocía. Y ahora, estaba solo en la ciudad, con un caballo herido y un secreto que valía una vida. La oficina del abogado Esteban Rojas estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con paredes descascaradas y un olor a papel viejo y café fuerte. Don Alejandro, aún con el polvo del camino en la ropa y el miedo pegado a la piel, se sentó frente al escritorio caótico del hombre. Rojas era joven, de mirada inteligente y una energía nerviosa. Había sido recomendado por el viejo sacerdote del pueblo de Alejandro, una de las pocas personas en quien aún confiaba. Con mano temblorosa, Alejandro sacó el testamento verdadero de su camisa y lo extendió sobre el escritorio. Rojas se puso sus lentes y comenzó a leer. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa, y luego a una seria concentración. «Don Alejandro»,
dijo finalmente, alzando la vista. Este documento es auténtico. No hay duda. Está registrado, tiene los sellos correctos, es el testamento legal y vinculante de don Alfonso Morales. Una oleada de alivio, tan intenso que casi lo mareó, recorrió a Alejandro. Entonces, ¿la tierra es mía? Legalmente, siempre lo ha sido, afirmó Rojas. El préstamo que firmó con el banco, basado en la propiedad falsa que alegaba su primo, es inválido. Ignacio Sandoval no tenía derecho a hipotecar algo que no era suyo. De hecho, lo que ha hecho es fraude. Alejandro sintió que el peso de meses se levantaba de sus hombros. Por un momento, vio la luz al final del túnel. Pero la cara de Rojas se tornó grave. Sin embargo, hay un problema. Un problema grande. Señaló una cláusula al final del testamento. Aquí dice: la propiedad se lega a mi nieto, Alejandro Morales, con la condición expresa de que mantenga y preserve el archivo familiar, conocido como el legado de la hacienda, el cual contiene documentos esenciales para la integridad de la propiedad. Alejandro frunció el ceño. No sé de qué está hablando. Nunca he oído hablar de ese legado. Eso es el problema, suspiró Rojas. Ignacio, o alguien más, podría argumentar que al no cumplir con esta condición, usted ha incumplido el testamento. Es una cláusula vaga, pero un juez corrupto, o un abogado astuto como los que sin duda contratará su primo, podría usarla en su contra. Necesitamos encontrar ese archivo. No encontró nada más con el testamento. Alejandro recordó la caja de metal. Esa noche, en el establo. Los otros papeles. La foto de su abuelo con el hombre desconocido y el plano. Se lo describió a Rojas. La expresión del abogado se oscureció. Don Alejandro, ese hombre en la foto, ¿podría ser Sebastián Vallejo? Sí. Ese es el nombre. Rojas se recostó en su silla, pasándose una mano por el rostro. Sebastián Vallejo fue un poderoso abogado, especializado en propiedades rurales. Murió hace unos 20 años en un accidente. Su coche se salió de un barranco cerca de La Esperanza. Los rumores siempre dijeron que no fue un accidente. Las palabras flotaron en la habitación, cargadas de horror. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su abuelo no solo hizo un testamento falso para protegerlo de Ignacio. Lo hizo para protegerlo de algo, o de alguien, mucho más peligroso. Esa cláusula del legado no es una simple formalidad. Es la llave. Su abuelo escondió algo tan importante que alguien mató por ello. Y si esos hombres que lo siguieron hoy no trabajan para Ignacio, es probable que trabajen para quien quiera que esté detrás de la muerte de Vallejo. El mundo de Alejandro se desmoronó una vez más. No se trataba solo de tierra. Se trataba de un secreto mortal. Su abuelo había estado involucrado en algo oscuro. Y él, sin saberlo, había heredado no solo la tierra, sino también la amenaza. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz era solo un susurro. Necesita encontrar ese legado. Y necesita hacerlo rápido. Presentaré una impugnación legal al préstamo basándome en este testamento, pero sin el archivo, es una batalla cuesta arriba. Y con enemigos dispuestos a matar. No terminó la frase. No hacía falta. Alejandro salió de la oficina del abogado, sintiéndose más perdido que nunca. El testamento verdadero era a la vez su salvación y su sentencia de muerte. Fue a la caballeriza a buscar a Relámpago. El caballo parecía descansado, pero su mirada era profunda, como si comprendiera la magnitud de la situación. Alejandro montó y cabalgó lentamente, sin rumbo fijo, por las calles de la ciudad. De repente, Relámpago se detuvo frente a una librería antigua. Se negaba a moverse. Alejandro tiró de las riendas, pero el caballo plantó sus patas con terquedad. Luego, Relámpago volvió su cabeza y miró fijamente el escaparate de la librería. Entre libros polvorientos y mapas antiguos, había un volumen prominente, Historia de las grandes haciendas de Jalisco. Y en la portada, descolorida por el sol, había una foto de la hacienda La Esperanza en sus días de gloria. No era una coincidencia. Nada con Relámpago lo era. Alejandro desmontó y entró en la tienda. Tal vez,
Solo tal vez, las respuestas no estaban solo en su tierra, sino en los libros que contaban su historia. Y el primer paso para encontrar el legado, era entender qué era lo que su abuelo había tratado tan desesperadamente de proteger. El interior de la librería era una cápsula del tiempo. El aire olía a papel envejecido, cuero y un leve aroma a humedad. Estantes altos y desordenados se alzaban hasta el techo, repletos de volúmenes que parecían susurrar historias olvidadas. Don Alejandro, sintiéndose fuera de lugar en ese santuario de letras, se acercó al mostrador. Un hombre anciano, con un chaleco de tweed y ojos que brillaban con curiosidad detrás de sus gafas, lo saludó. «Buenas tardes, señor. ¿Busca algo en particular?» Alejandro señaló el libro en el escaparate. «Ese. El de las haciendas». El anciano, cuyo nombre era don Fermín, asintió con una sonrisa. «Ah, la esperanza. Una joya. Una tristeza lo que ha pasado con ella». Mientras don Fermín buscaba la llave para el escaparate, Alejandro no pudo evitar preguntar. «¿Usted conoció a mi abuelo?» «Don Alfonso Morales». Don Fermín se detuvo y lo miró con nuevos ojos. «¿El nieto de don Alfonso?» «Claro que lo conocí. Un hombre honorable. Un verdadero caballero de la tierra. Venía aquí a menudo. Le encantaba la historia». Esto despertó el interés de Alejandro. ¿Hablan de algo en especial? Don Fermín entregó el libro a Alejandro. De muchas cosas. Pero siempre volvía a un tema: los títulos de agua. ¿Los títulos de agua? Sí. Su abuelo estaba obsesionado con ellos. Decía que el agua era la sangre de la tierra, y que quien controlara el agua, controlaría el futuro. Pasaba horas revisando mapas hidrológicos y documentos antiguos sobre los derechos de agua de la Esperanza. Una chispa se encendió en la mente de Alejandro. El legado. ¿Podría estar relacionado con el agua? Hojeó el libro hasta encontrar el capítulo sobre su hacienda. Había fotos, historias, pero nada que pareciera un secreto. Sin embargo, en una página que describía los límites de la propiedad, había una nota al margen escrita con una letra que reconoció al instante, la de su abuelo. Decía: «El manantial no está donde los mapas dicen. La verdadera fuente está en el corazón de la piedra. El legado lo confirma». Alejandro mostró la nota a don Fermín. ¿Sabe qué significa esto? ¿El corazón de la piedra? El anciano librero se ajustó las gafas. Interesante. La piedra del gigante. Es una formación rocosa, grande en los límites de su propiedad. La gente del pueblo dice que tiene forma de corazón si se mira desde el cerro del sur. Eso era. Tenía que serlo. Alejandro compró el libro y salió de la librería, una nueva determinación en su rostro. Relámpago lo esperaba pacientemente. «Vamos, amigo. Tenemos un nuevo camino». Pero cuando llegaron al lugar donde había dejado atada a la bestia, encontraron algo que le heló la sangre. Un papel clavado en la silla de montar con un cuchillo pequeño. Un mensaje. Con manos temblorosas, lo desdobló. La letra era tosca, hecha con recortes de periódico. «Deja de buscar. El legado no es tuyo. La próxima vez, no será el caballo el blanco, sino tú». Una amenaza directa. No solo lo seguían, sino que sabían dónde estaba y lo que estaba haciendo. El miedo se apoderó de él, un miedo frío y paralizante. Miró a su alrededor, a la gente que pasaba indiferente. El enemigo estaba en todas partes y en ninguna. Montó en Relámpago y, en lugar de dirigirse directamente a la piedra del gigante, tomó un camino largo y tortuoso, asegurándose de no ser seguido. Tardaron horas en llegar, usando senderos que solo los animales y los cazadores conocían. Finalmente, llegaron a la base de la enorme formación rocosa. Era imponente, y efectivamente, desde cierta perspectiva, la erosión había tallado una forma vagamente similar a un corazón. ¿Y ahora, Relámpago? ¿Dónde está el corazón de la piedra? El caballo caminó lentamente alrededor de la base, olfateando las rocas. Se detuvo frente a una sección que parecía sólida, pero cubierta de enredaderas y musgo. Comenzó a patear el suelo con insistencia, resoplando. Alejandro se acercó y apartó la maleza. Detrás,
casi invisible, había una grieta estrecha en la roca, justo en el centro de la forma del corazón. Era demasiado pequeña para que un hombre pasara, pero no para un animal ágil, o para alcanzar un brazo. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro introdujo la mano en la grieta. Al principio, solo sintió piedra fría y humedad. Pero entonces, sus dedos tocaron algo que no era roca. Era una bolsa de cuero, resistente y cerrada con un cordón. La sacó. Era pesada. Con manos que casi no podían sostenerla por la emoción, abrió la bolsa. Dentro no había oro. Había documentos. Documentos antiguos, mapas detallados de acuíferos, y un solo papel, el más importante de todos. El título de propiedad de los manantiales subterráneos que alimentaban no solo la Esperanza, sino toda la región. El agua. Ese era el legado. Su abuelo había descubierto que el verdadero valor no estaba en la tierra, sino en el agua que corría debajo de ella. Y quien controlara estos títulos, controlaría el destino de docenas de ranchos y pueblos. Era un poder inmenso. Y entonces, lo entendió todo. Ignacio no quería solo la tierra. Quería el agua. Y probablemente, quienquiera que estuviera detrás de todo, ese otro interesado, también. Sebastián Vallejo debió haber descubierto este secreto, y por eso lo mataron. Su abuelo, para proteger a su familia, escondió los títulos y creó el testamento falso como distracción. Alejandro tenía en sus manos el poder de salvar su tierra, y de cambiar el futuro de toda la región. Pero también tenía en sus manos la razón por la que la gente mataba. Y en ese momento de revelación, un ruido lo sobresaltó. El sonido de un seguro siendo desactivado. Alzó la vista. De detrás de la piedra del gigante, surgió la figura del hombre que lo había estado siguiendo. Y esta vez, no estaba solo. Traía a dos de sus matones. Y los tres tenían armas apuntando directamente a él. Muy bien, viejo, dijo el líder con una sonrisa fría. Has hecho nuestro trabajo por nosotros. Ahora, dame la bolsa. El cañón de la pistola parecía un ojo negro, y sin piedad apuntando al corazón de Alejandro. El aire se espesó, cargado con el olor a pólvora y tierra húmeda. Relámpago, sintiendo el peligro inminente, emitió un relincho de alerta, tensando sus músculos listo para actuar. La bolsa, repitió el hombre, avanzando un paso. Sus ojos, del color del acero, no mostraban emoción alguna. Alejandro calculó sus opciones. No podía pelear. No podía huir. Con una lentitud deliberada, extendió la bolsa de cuero. Temenla. Pero sepan que esto no terminará aquí. El hombre arrebató la bolsa con una mano, sin dejar de apuntar con la pistola. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Oh, sí terminará. Para usted. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Iban a matarlo. Había encontrado la verdad, solo para morir con ella. Pero en ese instante, Relámpago actuó. Con un movimiento rápido como un latigazo, giró, y lanzó una potente costracera que impactó directamente en el brazo del hombre que sostenía la bolsa. El golpe se escuchó como el crujido de una rama seca. El hombre gritó de dolor, y la pistola salió volando de su mano. La bolsa de cuero cayó al suelo. El caos estalló. Los otros dos hombres levantaron sus armas, pero Alejandro no era un novato. Los años de domar potros salvajes le habían dado reflejos de gato. Se abalanzó sobre el hombre más cercano, golpeándolo en el estómago con su hombro y derribándolo. El segundo hombre disparó, pero la bala silbó paz del oído de Alejandro, impactando en la roca. Relámpago, convertido en un torbellino de furia y lealtad, cargó contra el tercer hombre, empujándolo contra la formación rocosa con todo su peso. Alejandro aprovechó la confusión. Agarró la bolsa del suelo y gritó. Relámpago, vamos. No necesitó que se lo dijeran dos veces. El caballo se separó del hombre aturdido y Alejandro, en un movimiento fluido, saltó sobre la silla de montar sin siquiera usar los estribos. Fue un acto de pura conexión, de años de confianza. ¡Rápido! Clavó sus espuelas y Relámpago salió disparado como una flecha, adentrándose en el monte espeso. Los disparos resonaron a sus espaldas, pero pronto se perdieron en la distancia.
Galoparon hasta que los pulmones de Relámpago ardieron, y las piernas de Alejandro temblaban de adrenalina. Se detuvieron en un claro oculto, junto a un arroyo. Alejandro desmontó, y abrazó el cuello del caballo, sintiendo el sudor caliente y el latir acelerado de su corazón. «Me salvaste la vida, hermano», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Relámpago resopló, agotado pero victorioso. Revisaron la bolsa. Los documentos estaban intactos. Alejandro sabía que no podía volver a su jacal. Era lo primero que buscarían. Tampoco podía ir con el abogado Rojas, lo seguirían hasta allí. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde nadie pensara buscar. Y entonces, lo recordó. Las ruinas de la hacienda principal. El casco antiguo, con sus muros derrumbados y sus pasillos fantasmales. Era el lugar perfecto para esconderse. Era arriesgado, pero era su territorio. Lo conocía cada centímetro. Esa noche, se colaron entre las sombras hacia las ruinas. El lugar era espectral a la luz de la luna. Las paredes descascaradas proyectaban siluetas alargadas y siniestras. El viento silbaba a través de los ventanales vacíos, como susurros del pasado. Encontraron refugio en lo que alguna vez fue la bodega, una habitación de piedra semiderrumbada, pero con un rincón seco y oculto. Alejandro encendió una pequeña fogata, cuidando de que el humo no se viera. Mientras calentaba unas tortillas, escuchó un sonido. No era el viento. Era un llanto leve, un gemido que venía de lo más profundo de las ruinas. Se puso en alerta. ¿Era su imaginación? Relámpago, que estaba bebiendo agua de una vieja pileta, alzó la cabeza, sus orejas apuntando hacia el sonido. Emissió un suave bufido. No era su imaginación. Alejandro tomó un palo grande como arma, y, con la linterna en la otra mano, siguió el sonido. Relámpago lo siguió de cerca, su cuerpo caliente una presencia reconfortante en la oscuridad. El llanto los guió a través de pasillos derrumbados, hasta una puerta de madera podrida que daba a lo que parecía ser el antiguo estudio de su abuelo. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón en un puño, Alejandro la empujó. El chirrido de los goznes oxidados rasgó el silencio. La habitación estaba en un estado de abandono total. Libros cubiertos de hongos, un escritorio roto, y en un rincón, sentada en el suelo y abrazándose las piernas, había una mujer. Una mujer joven, con el rostro pálido y marcado por las lágrimas. Cuando la luz de la linterna la iluminó, ella gritó y se encogió. «Por favor, no me hagan daño». Alejandro bajó la linterna. «Tranquila, señorita. No le haré daño». «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?» La mujer, temblando, alzó la vista. Tenía los ojos grandes, color miel, y en ellos se reflejaba un miedo profundo. Me llaman Luna», dijo con voz temblorosa. Era, la historiadora que contrató don Ignacio. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Ignacio? ¿Para qué?» Para encontrar los títulos de agua. Él dijo que eran suyos, que su abuelo se los había robado. Pero encontré otras cosas. Cosas terribles. Y cuando me di cuenta de la verdad, intenté huir. Ellos me atraparon y me encerraron aquí. Alejandro se acercó lentamente. ¿Qué cosas terribles? Luna tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Encontré el diario de Sebastián Vallejo. Lo tenía escondido entre unos libros viejos. Don Ignacio no actuaba solo. Tiene un socio. Alguien muy poderoso. Y no fue un accidente lo de Vallejo. Fue Ignacio. Lo empujó al barranco. Lo vi escrito en el diario. Y lo hizo por los títulos de agua. Porque Vallejo se había dado cuenta de que el legado le daba el control del agua a su verdadero dueño, a usted. Las palabras cayeron como piedras. Su primo no era solo un estafador. Era un asesino. Y tenía un cómplice en las sombras, alguien con suficiente poder como para orquestar todo esto. Alejandro extendió una mano para ayudar a Luna a levantarse. «Vamos. No puede quedarse aquí». Pero justo cuando sus dedos se tocaban, una voz familiar, cargada de veneno, resonó desde la entrada de la habitación. «Qué conmovedora escena, primo».
Alejandro se giró lentamente. Allí, de pie en el marco de la puerta, con una pistola en la mano y una sonrisa cruel en el rostro, estaba Ignacio Sandoval. Y a su lado, con una expresión fría y calculadora, estaba el hombre que Alejandro menos esperaba ver, el abogado Esteban Rojas. El mundo de don Alejandro se redujo al frío de la pistola en la mano de su primo y a la sonrisa traicionera de Esteban Rojas. La traición quemaba más que cualquier humillación pasada. Rojas, el hombre en quien había depositado su última esperanza, era uno de ellos. Todo tenía sentido ahora. Rojas sabía todo lo que Alejandro planeaba. Sabía del testamento, de la búsqueda del legado. Había estado guiándolo, o más bien, dirigiendo sus movimientos todo el tiempo. Esteban, ¿por qué? Logró articular Alejandro, con la voz cargada de desilusión. Rojas se encogió de hombros, con una calma que resultaba obscena. El dinero, don Alejandro. Siempre es el dinero. Ignacio me ofreció un porcentaje de la venta de los derechos de agua. Una fortuna. Defender la ley paga bien, pero no tanto. Ignacio rió, un sonido seco y desagradable. Te lo dije, primo. Eres un ingenuo. Crees en el honor, en la familia, en la lealtad. Señaló a Relámpago, que resoplaba furiosamente, listo para atacar. Hasta ese maldito animal es más listo que tú. Alejandro miró a Luna, que se había refugiado detrás de él, temblando. Luego, clavó sus ojos en Ignacio. Mataste a Sebastián Vallejo. No fue una pregunta, fue una acusación. La sonrisa de Ignacio se desvaneció. Sus ojos se endurecieron. Ese viejo tonto se interpuso en el camino. Se dio cuenta del verdadero valor del legado, y quiso una parte mayor. Era un riesgo. Lo eliminé. La confesión, tan fría y directa, llenó la habitación de una horrorosa quietud. Alejandro siempre lo había sabido en el fondo, pero oírlo de sus labios era diferente. Era la confirmación de que estaba atrapado con un asesino. Y ahora, continuó Ignacio, apuntando con la pistola directamente al pecho de Alejandro, vas a darme la bolsa. Y luego, lamentablemente, tendré que deshacerme de 2 ladrones que entraron a mi propiedad a robarme, y de un caballo que, tristemente, se volvió loco. La situación era desesperada. Estaban encerrados, superados en número y armas. Alejandro sintió la derrota acercarse. Pero entonces, su mirada se cruzó con la de Relámpago. El caballo no mostraba miedo. Mostraba anticipation. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de Ignacio y Rojas, en la oscuridad del pasillo. Y entonces, Alejandro lo entendió. Relámpago no estaba mirando al enemigo. Estaba mirando a un aliado. Con un movimiento casi imperceptible, Alejandro desvió su mirada hacia el techo de la habitación, justo encima de la puerta. Ignacio, siguiendo su mirada, cometió el error de alzar la vista por una fracción de segundo. Fue todo lo que Relámpago necesitó. Con un relincho que retumbó en las paredes de piedra, el caballo cargó. No hacia Ignacio, sino hacia el lado, golpeando con su grupa una pila de vigas de madera podrida que estaban apoyadas en la pared. El impacto fue preciso. Las vigas cayeron en cadena, como un dominó, golpeando la puerta y parte del marco con una estruendosa explosión de polvo y madera astillada. Ignacio y Rojas gritaron y retrocedieron instintivamente, cubriéndose del derrumbe parcial. En la confusión, Alejandro no lo pensó 2 veces. Agarró a Luna del brazo y gritó: «Relámpago, sal». El caballo, ágil como un felino, saltó sobre los escombros y salió al pasillo. Alejandro y Luna lo siguieron, esquivando las manos que intentaban agarrarlos desde la nube de polvo. Corrieron a ciegas por los oscuros pasillos de la hacienda, con los gritos de furia de Ignacio persiguiéndolos. «Encuéntrenlos, métenlos». Alejandro conocía cada recoveco. Los guió a través de una salida secreta que su abuelo le había mostrado de niño, una abertura disimulada detrás de una antigua chimenea en la cocina. Salieron a la noche fría, al otro lado de las ruinas, justo donde había escondido a Relámpago y sus pocas pertenencias. No había tiempo que perder. Montaron a caballo, Alejandro delante y Luna agarrándose fuerte detrás de él. «Agalopemos», ordenó,
y Relámpago emprendió la huida, alejándose de las ruinas y adentrándose en la seguridad relativa del monte. Mientras galopaban, Alejandro sentía el corazón de Luna latir contra su espalda. Ella no era solo una víctima ahora, era un testigo clave. Un testigo que podía condenar a Ignacio por asesinato. Tenían que llegar a las autoridades, pero no a las locales. Ignacio tenía demasiada influencia. Tenían que ir a la capital, a la Fiscalía General. Pero para eso, necesitaban pruebas irrefutibles. Y entonces, Luna, gritando para hacerse oír sobre el viento, dijo algo que lo cambió todo. El diario de Vallejo. Lo tengo escondido. En la hacienda. Lo dejé caer en un hueco del piso cuando me capturaron, en el estudio. Ahí está la prueba de que Ignacio lo mató. Tenían que volver. Era una locura, pero era su única oportunidad. Sin el diario, todo eran acusaciones. Con él, tenían la confesión escrita de un hombre muerto. Alejandro miró al horizonte, donde comenzaba a asomarse un tenue resplandor anaranjado. El amanecer estaba cerca. La noche de la traición había terminado. Ahora comenzaba la mañana de la verdad. Y tendría que ser una verdad escrita con sangre. El amanecer en el monte era un espectáculo de oro y sombras, pero Alejandro, Luna y Relámpago no tenían ojos para la belleza. El cansancio pesaba sobre sus párpados, pero el miedo y la determinación los mantenían alerta. Se habían escondido en una cueva poco profunda, un refugio de cazadores que Alejandro conocía. Mientras compartían un poco de agua y pan duro, trazaron un plan. Volver a la hacienda era un suicidio. Ignacio y sus hombres sin duda, estarían patrullando el lugar, buscándolos. Pero el diario de Vallejo era la pieza clave. Sin él, la palabra de Luna y la de Alejandro, un excharro arruinado, no tendrían peso contra un hombre rico e influyente como Ignacio. Tenemos que esperar, dijo Alejandro, su voz ronca por la fatiga. Esperar a que se relajen, a que crean que hemos huido. Luna asintió, frotándose los brazos para entrar en calor. Ignacio es arrogante. Si no nos encuentra para el mediodía, asumirá que nos fuimos a la ciudad y moverá sus piezas. Ese podría ser nuestro momento. Mientras esperaban, Alejandro revisó la bolsa de cuero una vez más. Los títulos de agua eran claros y legales. Pero entre los papeles, encontró algo que antes había pasado por alto. Una carta personal de su abuelo a Sebastián Vallejo. En ella, su abuelo expresaba su temor por la ambición de su sobrino, Ignacio, y le pedía a Vallejo que, en caso de que a él le pasara algo, protegiera a su familia y asegurara que el legado llegara a Alejandro. La carta terminaba con una frase escalofriante. Si estás leyendo esto, Sebastián, es probable que yo ya no esté. Y si yo no estoy, desconfía de todos, incluso de los que llevan sotana. Alejandro frunció el ceño. ¿Incluso de los que llevan sotana? ¿Se refería al sacerdote del pueblo? ¿O era una metáfora? El viejo sacerdote, padre Anselmo, era quien le había recomendado a Rojas. ¿Era posible que también estuviera involucrado? La red de traición parecía extenderse por todas partes. Al mediodía, el calor era intenso. Decidieron que era el momento. Dejaron a Relámpago atado en un lugar seguro dentro del monte, ya que su tamaño lo hacía demasiado visible. A pie, Alejandro y Luna se arrastraron entre la maleza, acercándose a las ruinas desde la parte trasera, la menos vigilada. Tal como habían esperado, la vigilancia se había relajado. Solo vieron a un hombre, con aspecto aburrido, fumando un cigarrillo cerca de la entrada principal. Ignacio debía creer que habían huido. Usando la misma salida secreta de la chimenea, se colaron de nuevo en las ruinas. El lugar estaba en silencio, pero se sentía pesado, como si las paredes guardaran el recuerdo de la traición de la noche anterior. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigieron al estudio. La habitación estaba tal como la habían dejado. El derrumbe parcial, el polvo flotando en los rayos de sol que se filtraban por el techo derrumbado. Luna se arrodilló inmediatamente en el lugar donde había estado escondida. «Fue aquí», susurró, palpando las tablas del piso. Una de ellas estaba suelta. La levantó con cuidado. Y allí, en la oscuridad del subsuelo, estaba un libro forrado en cuero negro, grueso y viejo.
El diario de Sebastián Vallejo. Lo tomó y se lo pasó a Alejandro. Con manos temblorosas, Alejandro lo abrió. Hojeó las páginas hasta encontrar las últimas entradas. La letra era elegante, pero se volvía más temblorosa hacia el final, como si el autor supiera que su tiempo se acababa. Y entonces, allí estaba. La entrada del 12 de octubre, hace 20 años. Ignacio vino a Vermhoy. Estaba furioso. Descubrió que Alfonso me había confiado el secreto del legado, los títulos de agua. Quería que se los diera. Me ofreció dinero, una fortuna. Me negué. Le dije que la tierra y el agua le pertenecían a Alejandro, que era la voluntad de su abuelo. Su rostro se transformó. Ya no era el sobrino ambicioso. Era un demonio. Me dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Esta noche, debo ir a la hacienda. Alfonso quiere hablar conmigo. Temo que sea una trampa. Si algo me pasa, que este diario sirva de testimonio. Ignacio Sandoval es un hombre sin escrúpulos. Y no actúa solo. Tiene un socio en el banco, alguien que maneja los hilos desde las sombras. Si muero, fue Ignacio. Alejandro alzó la vista, sus ojos se encontraron con los de Luna. Allí estaba. La prueba. La confesión desde la tumba. Tenían a Ignacio con las manos en la masa. Pero la alegría del descubrimiento duró poco. Unas pisadas fuertes resonaron en el pasillo. Revisen otra vez el estudio. No puede haber desaparecido así. Era la voz de Ignacio. Estaban atrapados. No había salida secreta en esta habitación. Alejandro miró desesperadamente a su alrededor. Solo había una ventana alta, que daba a la parte trasera de las ruinas, a unos 4 metros del suelo. Era un salto peligroso, pero era su única opción. Empujó el pesado escritorio de madera podrida debajo de la ventana. Rápido, por ahí. Ayudó a Luna a subir. Ella se asomó y dudó. Es muy alto. No hay opción. De repente, la puerta se abrió de golpe. Ignacio estaba allí, con la pistola en la mano, su rostro una máscara de furia. Pensé que volverías por tu tesoro, primo. Gritó. Alejandro se interpuso entre Ignacio y Luna. Se acabó, Ignacio. Tenemos el diario. Todo el mundo sabrá lo que hiciste. Ignacio rió, un sonido desquiciado. Nadie creerá el diario de un muerto. Tú serás solo un ladrón más. A punto. En ese momento de máxima tensión, un sonido familiar llenó el aire. Un relincho fuerte, claro, y lleno de poder. Era Relámpago. El caballo, habiéndose soltado o siguiendo su instinto, había llegado justo debajo de la ventana. Estaba allí, en el lugar exacto, como si supiera que lo necesitarían. Salta, Luna, él te atrapará. Gritó Alejandro. Sin pensarlo 2 veces, Luna saltó al vacío. Cayó sobre el lomo de Relámpago, que se mantuvo firme, amortiguando la caída. Ignacio, al ver escapar a su testigo, rugió de rabia y apretó el gatillo. Alejandro, que ya se estaba subiendo a la ventana, sintió un dolor agudo y quemante en el hombro. La bala lo había alcanzado. Gritó, pero no se detuvo. Con un último esfuerzo, se lanzó por la ventana, cayendo de manera torpe al lado de Relámpago y Luna. El impacto le sacó el aire, pero estaba vivo. Ignacio asomó por la ventana, disparando otra vez, pero Relámpago ya estaba en movimiento, galopando alejándose de las ruinas, llevando a sus 2 jinetes hacia la libertad, hacia la justicia. Alejandro, aferrándose a Luna con su brazo bueno, sintió la sangre caliente empapando su camisa. Tenían las pruebas. Tenían la verdad. Pero ahora, también tenían a un asesino herido y desesperado pisándoles los talones. La carrera final había comenzado. El galope de Relámpago era un tambor de guerra que marcaba el ritmo de su huida. El dolor en el hombro de Alejandro era una fogata encendida, cada movimiento una puñalada. La sangre le empapaba la manga, haciéndole difícil agarrarse. Luna, desde atrás, lo sostenía con fuerza, gritándole al oído palabras de aliento que se perdían en el viento. «Aguanta, don Alejandro, aguanta». Sabían que Ignacio no se quedaría de brazos cruzados. Los perseguiría con toda su rabia y recursos.
No podían ir por los caminos principales. Tenían que llegar a la carretera, encontrar transporte a la capital. Pero primero, necesitaban ayuda. Alejandro, a través de la neblina del dolor, recordó la frase de la carta de su abuelo: desconfía de los que llevan sotana. Pero también recordó a otra persona. El viejo herrero del pueblo, Don Chema. Un hombre recto, de pocas palabras, que había sido amigo de su padre. No era un hombre de Dios, sino de fuego y metal. Era su única apuesta. Guió a Relámpago hacia el taller de Don Chema, que estaba en las afueras del pueblo, semioculto por unos árboles. Llegaron tambaleándose. Don Chema, un hombre fornido con el rostro marcado por el calor y las chispas, salió al verlos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de Alejandro. Por todos los santos, Alejandro, ¿qué te pasó? Ignacio, logró decir Alejandro, deslizándose de la silla de montar. Don Chema y Luna lo ayudaron a entrar al taller. El lugar olía a carbón y hierro caliente. Mientras Don Chema vendaba el hombro de Alejandro con tiras de tela limpia, Luna contó la historia a toda velocidad. El testamento, el legado, el diario, el asesinato de Vallejo, la traición de Rojas. Don Chema escuchó en silencio, su rostro se volvió una máscara de granito. Cuando Luna terminó, él asintió lentamente. Siempre supe que ese Ignacio era una víbora. Y Rojas, un ratón oportunista. Miró a Alejandro. ¿Qué necesitas? Llegar a la capital. A la fiscalía. Con estes. Alejandro señaló la bolsa de cuero y el diario que Luna sostenía como un tesoro. Don Chema Asensio. Mi camioneta. Es vieja, pero funciona. Los llevo. No era un plan perfecto, pero era su única opción. Mientras Don Chema preparaba la camioneta, Alejandro se acercó a Relámpago. El caballo estaba exhausto, cubierto de sudor y polvo, pero su espíritu seguía indomable. Tú has sido mi ángel, Relámpago, susurró Alejandro, apoyando su frente contra la del animal. No puedo llevarte. Es demasiado peligroso. Quédate aquí. Don Chema te cuidara. Relámpago resopló, como si protestara, entendiendo que lo dejaban atrás. Sus ojos, profundos y sabios, miraron fijamente a Alejandro, transmitiendo un mensaje de fuerza y despedida. Fue un momento desgarrador. Subieron a la camioneta destartalada de Don Chema. Alejandro en el asiento del pasajero, pálido y sudoroso, y Luna en la parte trasera, abrazando las pruebas. Don Chema puso en marcha el motor, que rugió toscamente. Salieron del taller y tomaron un camino de terracería que conducía a la carretera principal. Durante los primeros minutos, reinó un silencio tenso. Todos miraban por los retrovisores, esperando ver la camioneta negra de Ignacio. Llegaron a la carretera sin incidentes. Don Chema pisó el acelerador. La ciudad estaba a 1 hora. A los 20 minutos, Luna gritó: ¡ahí vienen! Por el retrovisor, una camioneta negra se acercaba a gran velocidad. Era ellos. Aguantens. Gritó Don Chema, y giró el volante bruscamente, tomando una salida secundaria. La persecución era propia de una película. Las dos camionetas serpenteaban por la carretera, zigzagueando entre los coches más lentos. Los matones de Ignacio disparaban desde las ventanillas, pero las balas impactaban inofensivamente en la carrocería metálica de la camioneta vieja. Don Chema conducía con la habilidad de un hombre que conocía cada bache del camino. No nos alcanzará. Gritó. Pero el destino tenía otros planes. De repente, un pinchazo. Un reventon estruendoso. Una de las llantas traseras de la camioneta de Don Chema estalló, probablemente por impactar con algo afilado en el camino. El vehículo patinó de manera incontrolable, girando sobre sí mismo antes de salirse de la carretera y detenerse de golpe contra un terraplén de tierra. El impacto fue seco. Alejandro golpeó su cabeza contra el parabrisas. Luna gritó. Por un momento, todo fue silencio y confusión. Don Chema, aturdido, maldillo. Alejandro, sangrando nuevamente por la herida en el hombro, intentó orientarse. A través del polvo, vio la camioneta negra detenerse a unos metros. Ignacio y sus hombres bajaron, armados hasta los dientes.
Era el final. Habían llegado tan lejos, solo para fallar en la última milla. Ignacio se acercó, con la pistola en la mano, una sonrisa triunfal en su rostro. Se acabó el juego, primo. Alejandro miró a Luna, que tenía el diario y la bolsa abrazados con fuerza. Su mirada decía, lo siento. Pero entonces, un sonido creció en la distancia. Un sonido que no era un motor. Era un ruido sordo, rítmico, poderoso. El sonido de docenas de cascos golpeando la tierra. Todos giraron la vista hacia el horizonte. Y lo que vieron los dejó sin aliento. Galopando hacia ellos, levantando una nube de polvo dorado, venía Relámpago. Y no venía solo. Detrás de él, cabalgando con furia y determinación, venían los charros del pueblo. Hombres y mujeres a caballo, con sus sombreros y sus trajes de gala, con sus lazos y sus miradas duras. Relámpago los había guiado. Había vuelto al pueblo, relinchando, pateando, llamando la atención de todos, llevándolos hacia su amo. Era una cabalgata de la justicia, una estampida de honor. Ignacio y sus hombres, sorprendidos y superados en número, dudaron. Los charros los rodearon, formando un círculo impenetrable de caballos y dignidad. El líder del grupo, un viejo charro de barba blanca, habló con una voz que no admitía réplica. Se terminó, Ignacio Sandoval. La tierra ya no te pertenece. La justicia, tampoco. Alejandro, con lágrimas de emoción y alivio recorriendo su rostro, miró a Relámpago, que se acercó orgulloso a su lado. El caballo había vuelto. Y esta vez, no había traído un secreto. Había traído un ejército. El final de la historia no se escribió en un juzgado, sino en el corazón de la tierra misma. La llegada de los charros cambió todo. Ignacio Sandoval y Esteban Rojas fueron arrestados allí mismo, en la carretera, frente a los testigos mudos de los caballos y el vasto cielo de Jalisco. El diario de Vallejo y los títulos de agua fueron entregados a las autoridades federales, provocando un escándalo que llegó a los periódicos nacionales. El charro que derrotó a la corrupción, o el caballo que desenmascaró a un asesino. Don Alejandro se recuperó de su herida en el hospital, con Luna y don Chema turnándose para visitarlo. Pero su visitante más constante era Relámpago, a quien las enfermeras permitían entrar al jardín para que su amo pudiera acariciar su hocico y agradecerle, una vez más, por salvarle la vida. La tierra, la esperanza, fue devuelta legalmente a Alejandro. El banco anuló la hipoteca fraudulenta, y hasta le ofreció una compensación. Pero la victoria más grande no fue la propiedad. Fue la verdad restaurada. Con los títulos de agua en su poder, Alejandro no se convirtió en un cacique sediento de poder. Al contrario. Creó la Fundación Don Alfonso, una cooperativa que garantizaba el acceso equitativo al agua para todos los pequeños ranchos y pueblos de la región. Se aseguró de que el legado de su abuelo, el verdadero, no fuera de acumulación, sino de comunidad. Luna, la historiadora, se quedó. Encontró en la esperanza no solo un refugio, sino un propósito. Ayudó a Alejandro a restaurar no los edificios, sino la historia, documentando la verdadera narrativa de la hacienda, honrando la memoria de su abuelo y de Sebastián Vallejo. Con el tiempo, el cariño profesional entre ella y Alejandro se transformó en un amor profundo y sereno, forjado en el horno de la adversidad. Ignacio y Rojas fueron condenados a largas penas de prisión por fraude, conspiración y el asesinato de Sebastián Vallejo. La justicia, aunque lenta, había llegado. Y un año después, en una mañana brillante, la esperanza volvió a vivir. No como una hacienda opulenta, sino como un rancho próspero y lleno de vida. Habían reconstruido la casa principal, no con lujos, sino con amor, usando los mismos adobes y maderas que habían sido testigos de la historia de la familia. En el corral principal, don Alejandro, ahora con el porte seguro de un hombre en paz, montaba a Relámpago. El caballo, aunque mayor, conservaba su orgullo y fuerza, su crin ondeando como un estandarte. A su lado, en un caballo más joven, estaba Luna, sonriendo, con el anillo de boda brillando bajo el sol. Los charros del pueblo, los mismos que habían cabalgado para salvarlo, estaban allí, formando una cuadrilla de honor. No era una fiesta suntuosa. Era una celebración de la comunidad.
Había música de mariachi, el olor del barbacoa y el maíz dulce flotando en el aire, y niños corriendo entre las mesas. Alejandro desmontó y se paró frente a todos, con Relámpago a su lado. La gente enmudeció. Hermanos, comenzó, su voz era firme y clara. Hoy no celebramos solo que la tierra haya vuelto a mis manos. Celebramos que la verdad volvió a nuestras vidas. Esta tierra no me pertenece solo a mí. Me pertenece a todos los que la trabajan con honor, a todos los que creen en la justicia. Su mirada se posó en Relámpago. Se acercó y puso su mano sobre el cuello del animal. Y hoy, quiero honrar al verdadero héroe de esta historia. A quien nunca dudó, a quien me guió cuando estaba ciego, a quien me salvó cuando estaba perdido. A mi hermano, Relámpago. Una ovación estruendosa se elevó de la multitud. Los charros levantaron sus sombreros. Las mujeres se enjugaron lágrimas. Relámpago, como si entendiera, alzó la cabeza y relinchó, un sonido puro y poderoso que resonó en los montes y en el corazón de todos los presentes. Esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre la esperanza, Alejandro y Luna estaban sentados en el portal de la casa reconstruida. Relámpago descansaba cerca, en un corral de honor, comiendo manzanas de la mano de los niños. La tierra olía a lluvia y a futuro. Alejandro tomó la mano de Luna. Mi abuelo tenía razón, dijo en voz baja. El verdadero legado no era el agua, ni la tierra. Era la lealtad. El amor por lo que es correcto. Y a veces, ese legado no viene en un papel. Viene en un caballo. Y así, la historia del ex-charro y su caballo se convirtió en una leyenda. Una leyenda que se contaba en las cantinas, en los corrales, alrededor del fuego. La historia de un hombre que perdió todo, de un caballo que lo era todo, y de cómo juntos encontraron no solo la justicia, sino el significado más profundo de la palabra hogar. Porque al final, la mayor riqueza no se mide en hectáreas, sino en el honor de un charro y la lealtad infinita de su caballo.